rápidamente nos vamos a desplazar a nuestro consultorio médico porque hoy tenemos la especialidad de cardiología. Hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia para poder aprender, conocer acerca de este problema de salud. Hablamos sobre la angina de pecho. Muchos confunden con dolor corporal o a veces con el estrés. Y para desarrollar este tema, el día de hoy nos visita el doctor Yoselandi Martínez. Y hoy él nos va a explicar al detalle. Pero antes, yo quiero que ustedes ahí en casa se queden concentrados y tengan este tiempo para poder aprender un poquito más, porque nosotros, el hecho de tener nuestros consultorios es justamente para eso, para llevar información importante, contundente, con profesionales capacitados, idóneos para que puedan resolver muchas dudas de nuestro público televidente. Muy bien, ahora sí, vamos a desarrollar este tema. Vamos a presentar al doctor Yoselandi Martínez, él es cardiólogo de Incamay Salud. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, doctor. Ahora, queremos saber primero con lo básico, ¿qué es angina de pecho? Bueno, la angina de pecho es un tipo de cardiopatía isquémica que generalmente se produce, el 90% de los casos se produce por una obstrucción a nivel de las arterias coronarias. Muy bien, ahora, doctor, ¿la angina de pecho es igual que un infarto? No, la angina de pecho, como bien le había explicado, es un tipo de cardiopatía isquémica. ¿Ya? El infarto ya es una complicación a nivel de la placa de ateroma de las arterias y ocurre una obstrucción total o parcial de las arterias coronarias. Casi siempre se ha dicho en términos populares que la angina de pecho, sobre todo las anginas inestables, son la antesala muchas veces del infarto o del miocardio. Ahora, ¿existen tipos de angina, doctor? Sí, las anginas se clasifican en anginas de esfuerzo y ¿Ya? anginas de reposo. Las anginas de esfuerzo a su vez pueden ser anginas de esfuerzo inestable, que son las que se conocen como síndromes coronarios, entran dentro de la clasificación de anginas agudas ¿Ya? coronarios, y las anginas de esfuerzo estable crónica, que ya sí es una cardiopatía, es un tipo de cardiopatía, como dice la palabra, crónica. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar que estoy pasando por un proceso de angina en el pecho? ¿Cómo puedo darme cuenta que esta señal me está ocurriendo en ese momento? Bueno, generalmente la angina de pecho tiene sus características clínicas. Primeramente, se trata de un dolor que generalmente es opresivo en la región del precordio o el paciente lo señala en la región external. Se caracteriza porque aparece con el esfuerzo físico. La mayoría de las anginas, sobre todo las anginas de esfuerzo, el dolor se relaciona con el esfuerzo físico y se acompañan de otra sintomatología, como es el caso de la falta de aire. Hay pacientes que refieren sudoraciones, otros pacientes refieren palpitaciones. Muy bien. Ahora, ustedes como especialista, ¿cuáles vendrían a ser los elementos que ustedes utilizan para poder diagnosticar precisamente y correctamente? Bueno, generalmente al paciente que va a consulta con un dolor y nosotros tenemos la sospecha de una angina de pecho, lo primero que le hacemos es un electrocardiograma y un interrogatorio, donde en el interrogatorio vamos a determinar factores de riesgo que se llaman factores de riesgo coronario, como es el caso de la hipertensión, la diabetes mellitus, el hábito de fumar, y otros factores como por ejemplo la edad y la dislipidemia. Estos son factores que contribuyen a el proceso de aterosclerosis, de obstrucción de las arterias coronarias. Una vez que nosotros hacemos este interrogatorio, en el cual le determinamos también interrogamos sobre las características del dolor, es muy importante para el médico tener presente las características del dolor, nosotros hacemos una valoración del caso y bueno, vemos la probabilidad de que este paciente pueda tener una angina de pecho. Ahora, muchas personas van a consulta y creen que por tener un electrocardiograma normal no tienen angina de pecho. No, no es así. Hay muchos pacientes que pueden tener angina de pecho y el electrocardiograma, que es el examen que se le hace al paciente, el examen de rutina, puede ser normal. De ahí la importancia de que después este paciente se realice los estudios que generalmente el médico indica, como es el caso de la ecografía, como es el caso de la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo tiene un valor muy importante porque es la prueba que nos va a determinar si existe obstrucción, a nivel de las arterias coronarias. Y no solo el diagnóstico, sino nos va a dar el valor
pronóstico que pueda tener este paciente para en un futuro desarrollar un infarto o otras características o otro tipo de síndrome coronario agudo. Muy bien, doctor. Ahora, ¿quiénes son aquellas personas que están más propensas a padecer de angina? Mira, los pacientes que tengan dislipidemia, que quiere decir triglicéridos y colesterol alto, los pacientes con hipertensión arterial, con diabetes mellitus descompensada o que tengan antecedentes de diabetes mellitus, los pacientes que fuman tienen mayor probabilidad de presentar una angina de pecho. Muy bien. ¿Influye mucho, doctor, la edad, el estrés e incluso el estilo de vida que puede llevar una persona para poder padecer de este tipo de enfermedad? Sí, la edad es un factor de riesgo no modificable. Nosotros no podemos modificar la edad porque todos vamos a envejecer. Pero sí existen factores de riesgo, como ya lo había explicado, que sí se pueden modificar. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que tiene un componente hereditario en su mayoría, en su mayor proporción, pero tú la puedes controlar, se puede controlar y el paciente con niveles de glicemia adecuados tiene menor riesgo de desarrollar una angina de esfuerzo o una angina de pecho. La hipertensión arterial es otro factor de riesgo y muchas veces controlando la presión arterial, bueno, vamos a evitar que este proceso de aterosclerosis que ocurre a nivel de las arterias coronarias ocurra con mayor rapidez. El estrés es un factor de riesgo también, porque el estrés, como vemos, el estrés incide en el organismo, totalmente en el organismo. Puede ocasionar, por ejemplo, que se libere cortisol. El cortisol a su vez puede provocar que se libere, también puede provocar que, por ejemplo, se liberen una serie de hormonas, como es el caso, el cortisol, la adrenalina, y esto puede hacer que se descompense la presión arterial, que suban los niveles de glicemia y a su vez acelerar o ir incidiendo mayormente en el proceso de aterosclerosis. Es por ello que es muy importante, cada vez que nosotros tenemos un consultorio médico, los médicos siempre recomiendan mejorar el estilo de vida. Mejorar el estilo de vida, ¿qué significa, doctor? Recalquemos nuevamente para que el público televidente pueda entender un poco. Mejorar el estilo de vida significa hacer ejercicio físico, hacer caminata, mantener control de los niveles de tensión arterial, que no solo es con fármaco, cumpliendo con la medicación farmacológica, valga la redundancia, no, sino la realización de ejercicio, el consumo de sal, disminuir el consumo de sal. Se habla que el paciente debe comer menos de 5 gramos de sal al día, realizar ejercicio físico, comer abundantes frutas y vegetales, evitar el estrés. Así es importante recalcarlo porque jóvenes, adolescentes también nos están viendo y pues de aquí en adelante tienen que mejorar todos estos aspectos para poder evitar. ¿Existe prevención en este tipo de enfermedad? Sí, sí existe prevención. A estos pacientes, por ejemplo, el paciente que tenga antecedentes familiares de hipertensión arterial y de cardiopatía isquémica, si usted lo sigue en consulta, si le toma la tensión arterial, si les realiza exámenes de laboratorio, esto puede ayudar al control oportuno y al diagnóstico y control de la enfermedad. Excelente, doctor. El público está conectadísimo. Desde ya nosotros, como estamos en vivo en nuestra plataforma digital, nos han hecho llegar preguntas para poder resolverlos en conjunto, ¿sí? Muy bien, empezamos entonces. La primera pregunta dice, ¿la angina de pecho puede causar un infarto? Sí, la angina de pecho puede causar un infarto. Muy bien, resuelta ahí la pregunta. Ahora, Melissa dice, ¿el dolor siempre se siente del lado izquierdo? A ver, el dolor frecuentemente es en el lado izquierdo del corazón o en la región retroesternal. Lo señalo aquí para que lo vean, retroesternal. Pero existe casos en el que hay dolor en el lado derecho, que se conoce como la irradiación contralateral de Lindman, pero es menos frecuente. El dolor fundamentalmente es en el lado izquierdo y también en determinadas ocasiones puede doler en lo que la gente conoce como la boca del estómago, la mal llamada boca del estómago, que nosotros, conocemos como región epigástrica. Muy bien, doctor. Ahora, Patricia dice, ¿qué exámenes me ayudarían a detectar a tiempo? Bueno, a ver, Patricia, mira, para Patricia y para muchos televidentes que puedan estar escuchándolo, muchas personas que con la realización de un electrocardiograma, ya decimos no hay angina de pecho. No. Un electrocardiograma puede estar normal y usted padecer una angina de pecho. De ahí que la importancia no solo es el electro, sino lo que el paciente pueda
decir al interrogatorio y los demás exámenes que el médico indica, como es el caso de la ecografía, la prueba de esfuerzo. Y bueno, existen otros estudios que bueno, ya son un poco estudios más costosos que se realizan para detectar isquemia. Muy bien. Luisa Vargas dice, ¿qué es lo primero que yo debería hacer al darme cuenta que tengo una presión en el pecho? Bueno, lo primero que debe hacer es acudir a un médico. El médico es el que está facultado para decir si usted está sufriendo o un dolor anginoso o un dolor de otra índole, como sea muscular, óseo, de cualquier otra etiología o causa. Pasar por emergencia, por un especialista, ¿verdad? Acudir a un especialista, a una sala de emergencia o acudir a un cardiólogo, y el cardiólogo con el interrogatorio Exacto. es quien te va a decir si ese dolor tienes las probabilidades de que sea una angina de pecho o no. Así es, y no automedicarse, doctor, No, porque no. hoy por hoy ven en las redes sociales, empiezan a escribir todo lo que tienen y entonces ellos mismos se automedican. Exacto. Entonces hay que recomendar a nuestro público también a que tome conciencia de nuestra salud, no hay que tomarlo de por sí a la ligera y hay que cuidarnos, ¿no? Cada cuánto tiempo de por sí, si yo no tengo ningún tipo de estos síntomas, cada cuánto tiempo yo me debería ir ahí al cardiólogo. Bueno, si no tienes síntomas de angina de pecho, pero tienes factores de riesgo, Exacto. como es el caso de la hipertensión, la diabetes mellitus, debe acudir a la consulta una vez cada 6 meses aproximadamente, donde para el paciente, para el cardiólogo o el endocrino o el médico internista, que también puede controlar la hipertensión arterial, y en el caso de la diabetes, el endocrino, mantener un control estricto sobre estas enfermedades para así evitar una aceleración del proceso de aterosclerosis. Ahora, doctor, si una vez que te dio la angina de pecho, pasa el tiempo, ¿te puede volver a dar? Sí, las anginas de pecho, como ya le dije, es una enfermedad, un tipo de cardiopatía isquémica que llevan un tratamiento. Ahora, si generalmente estos factores de riesgo usted no los controla durante el transcurso del tiempo, claro que puede haber una descompensación de la enfermedad. Entonces hay que tener ahí más cuidado, Sí. mejorar todo lo que el doctor nos estaba explicando sobre el estilo de vida, mejorar nuestras costumbres. ¿Qué última recomendación le brindarías a nuestro público que de repente ha padecido de esta enfermedad o para los que tienen pacientes ahí en casa como adultos mayores? Bueno, a ver, yo lo principal que le recomendaría, a consulta me van muchos pacientes que han tenido dolor precordial anginoso y me dicen, doctor, me tomé una aspirina y me alivié. Generalmente eso es un efecto placebo. Nosotros le decimos, para que entiendan, no es cierto que usted se tome una aspirina y le alivie el dolor. La aspirina no está indicada para el alivio del dolor en el síndrome coronario. La aspirina juega un rol para evitar la agregación plaquetaria. Tal es así que en el caso de cuando los dolores son dolores isquémicos de tipo coronario, como la angina de pecho, o en el caso del infarto, se usan otros tipos de medicamentos para la alivio del dolor. Y lo otro, que acudan a un especialista para ver las características clínicas que tiene el paciente. Excelente, doctor. Ahora, me están informando de que gracias a Incamay y su visita, pues vamos a brindar una consulta gratis a cardiología, ¿verdad, doctor? Así que vamos entonces a mandar mensajitos, entren a la página del Instagram, del Facebook, para que puedan contactarse y puedan llevarse esta consulta completamente gratis. Escriban a las redes sociales. Explíquenos, doctor, si nos puedes explicar acerca de esta promoción. Sí, es una consulta gratuita que vamos a realizar en Incamay Salud. Y bueno, ahí vamos a ver las características del dolor. Vamos a realizar consultas más el electrocardiograma. Y bueno, en dependencia de lo que se vea en el electro y las características clínicas que pueda tener ese paciente, bueno, ya se le realizarán otros exámenes, como puede ser la ecografía o la prueba de esfuerzo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esta oportunidad a nuestro público televidente, que sin duda deben aprovechar esta gran promoción. Muy bien, ahora recalquemos nuevamente dónde lo podemos ubicar. Me pueden ubicar en la clínica Incamay Salud Trujillo, en la avenida Nicolás de Pérola, 1529. Excelente, doctor. ¿Le esperamos para otra oportunidad? Muchas gracias. Muy bien, ahora sí nos vamos rápidamente a nuestra primera pausa comercial y ya venimos con más aquí en Qué Tarde.